Buenos días, estudiantes, todo en Cristo. Hoy trabajaremos el tema de cuadriláteros. Vamos a empezar primero explicando qué es un cuadrilátero. Es un polígono de 4 lados, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la figura, por ejemplo, lo siguiente. Miren lo siguiente. Tenemos A, B, C y D, que son los vértices. El A, B, BC, CD y DA son los lados. Y los ángulos alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 se llaman ángulos interiores. Y los ángulos beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 son los ángulos exteriores. AC y BD se llaman diagonales. Cuando yo escribo de esta manera un cuadrilátero más pequeño, digamos así, ese se lee cuadrilátero ABCD. Una prueba muy importante es que la suma de los ángulos interiores de esta figura es 360 grados. Es decir, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre va a ser igual a 360 grados. Muy bien. Dentro de tenemos lo siguiente. En su clasificación tenemos dos tipos: convexo y cóncavo. ¿Cuándo es un cuadrilátero convexo? Cuando sus ángulos interiores son ángulos convexos, es decir, estén entre 0 y 180 grados. ¿De acuerdo? Y es cóncavo cuando está entre 180 y 360 grados. Dentro de este tipo de cuadriláteros convexos tenemos los paralelogramos, tenemos los trapecios, ¿de acuerdo? Y también los trapezoides. Entonces, en los paralelogramos tenemos 4 tipos, ¿de acuerdo? Pero en primer lugar, ¿qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero cuyos lados son paralelos 2 a 2 y sus ángulos opuestos son iguales 2 a 2. Por ello tenemos 3 tipos de paralelogramos: el romboide, el rectángulo, el cuadrado y el rombo. ¿De acuerdo? Muy bien. En el romboide, por ejemplo, tenemos lo siguiente. A, B, C, D. Este es un romboide donde el punto es el centro de las diagonales, ¿de acuerdo? Donde la diagonal AC con la diagonal BD siempre van a ser diferentes. Y este punto O va a ser el punto medio de cada diagonal. Es decir, AO va a ser igual a OC y BO va a ser igual a BAOD. El ángulo A con el ángulo B siempre van a sumar 180 grados. En cuanto al rectángulo o cuadrilongo, es un paralelogramo cuyos 4 ángulos son iguales y rectos y sus lados van a ser iguales 2 a 2. Es decir, este lado va a ser igual con este lado y este lado va a ser igual también a este lado. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus propiedades? Que tienen diagonales iguales. Y además este centro de cada diagonal van a ser iguales también. Es decir, este OA es igual a OC, es igual a BO y es igual a OD. En el cuadrado tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales y rectos. Diagonales iguales. El AO, este punto O que veo ahí, ese también es el centro de cada diagonal. ¿De acuerdo? Este es el centro de cada diagonal. Y además, el AC, como ven, son perpendiculares. Es decir, entre estos dos diagonales forman un ángulo recto. ¿De acuerdo? Estos son lados iguales. Y además, el AC es bisectriz del ángulo A y del ángulo C. Eso quiere decir que ese ángulo vale 45-45, por ejemplo. De igual manera, el BD también va a ser bisectriz. En el rombo o losange, tiene sus 4 lados iguales y sus ángulos opuestos son iguales 2 a 2. ¿De acuerdo? 2 a 2. Y además sus diagonales van a ser también perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? No olviden que AO igual a OC, BO es igual a OD. Y además el ángulo A más el ángulo B suman 180. ¿De acuerdo? Muy bien, en los trapecios. Tenemos acá los trapecios.
Por ejemplo, la base menor sería BC, la base mayor sería AD, estos se llaman lados no paralelos y estos son lados paralelos. El BH es la altura, ¿correcto? Tenemos las clases de trapecio, el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Tres tipos de trapecio. En los teoremas, en el teorema 1 me dice que la mediana de un trapecio siempre va a ser igual a la semisuma de sus bases, es decir, la base mayor más la base menor entre 2. No olviden que la mediana es el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. Esa es la mediana, ¿de acuerdo? En cambio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio va a ser igual a la semidiferencia, es decir, la base mayor menos la base menor entre 2. Teorema 3. Teorema 3. Dice, P y Q es un segmento paralelo a las bases y que pasa por el punto de intersección de sus diagonales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale PQ? Va a ser igual a la media armónica de sus bases. Eso quiere decir que va a ser igual al doble de la base mayor por la base menor sobre la suma de las dos bases. Ese sería el PQ. ¿De acuerdo? En el teorema 4 he puesto, bueno, de resumido en un solo teorema nada más. Por ejemplo, si yo sé que AB es igual a BC, quiere decir que este es un trapecio isósceles. Solamente cuando es un trapecio isósceles cumple tres cosas. Primero, que las diagonales AC y BD van a ser iguales. ¿De acuerdo? Y además que al bajar las alturas desde B y desde C van a tomar segmentos AH y H y ED. Es decir, estos dos segmentos van a ser iguales. AH es igual a ED. Siempre y cuando sea un trapecio isósceles. Y además, el ángulo A debe ser igual al ángulo D. Y el ángulo B debe ser igual al ángulo C. 3. Trapezoides. ¿Qué es un trapezoide? Es un cuadrilátero que no tiene lados iguales. Tenemos dos tipos de trapezoides, el trapezoide simétrico y el trapezoide asimétrico. ¿Cuándo es un trapezoide simétrico? Cuando sus lados son iguales 2 a 2, o sea, sus lados consecutivos son iguales 2 a 2. Es decir, miren, este lado es igual a este lado es igual también a este lado. Y además, una de sus diagonales es mediatriz de la otra. Es decir, esta diagonal que ven acá va a ser mediatriz de la otra. Es decir, estos van a ser iguales. Ese es el trapezoide simétrico. Y el trapezoide asimétrico es que no tiene lados iguales, como usted ve en la figura. Muy bien, eso es todo con respecto a los cuadriláteros convexos. B, cuadrilátero cóncavo. Es cóncavo cuando tiene un ángulo cóncavo. Tiene un ángulo interior cóncavo. ¿De acuerdo? Como ustedes verán, este es el ángulo interior cóncavo. Entonces, en esto se cumple lo siguiente. Miren, el ángulo exterior, que en este caso va a ser igual a la suma de los ángulos interiores, ¿no? ¿De acuerdo? Este ángulo va a ser igual a la suma de los ángulos interiores, o sea, alfa más beta más teta. ¿De acuerdo? Acá está su propiedad, muchachos. Muy bien. Propiedades especiales. Si yo tengo este cuadrilátero, en este caso vamos a poner que sea un paralelogramo, este es el punto de equilibrio de esta figura. La distancia de este punto de equilibrio hacia esta recta, llámese L, ¿de acuerdo? Va a ser igual al promedio de las distancias bajadas desde sus vértices. De acá bajamos las distancias, tenemos A, B, C y D. Entonces este X va a ser igual a su promedio. ¿Qué implica esto? Que va a ser igual a más B más C más D sobre 4. ¿Qué pasaría si fuera un triángulo? Sería A más B más C entre 3. Y en un triángulo sería el baricentro, el punto de equilibrio de la figura. Muy bien, pasemos a la propiedad número 2. Tengo un cuadrilátero y este X es el ángulo formado por dos
ángulos integrales de esta figura, de este cuadrilátero. Entonces, ¿cuánto vale x? Va a ser igual a la semisuma de estos dos ángulos. Sería igual a beta más phi sobre 2. En cambio, el menor ángulo formado por estas dos bisectrices va a ser igual a la diferencia de este ángulo menos este ángulo. Sería phi menos alfa sobre 2. Bien, vamos a trabajar unos ejemplos respecto al tema de cuadriláteros. Por ejemplo, me dice, dado el cuadrilátero ABCD, AB igual BC igual DA, y la medida del ángulo A dice que es igual a 60 grados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la medida del ángulo A es igual a 60 grados y el ángulo B vale 80. Entonces acá tengo sería A, B, C y D. El ángulo A vale 60 grados y el ángulo B vale 80 grados. Ya le pongo 80 grados. Y además AB es igual a BC y es igual a DA. Y me pide el ángulo C. ¿Cuánto vale el ángulo C? ¿Cuánto vale X? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le voy a hacer en este caso? Si ustedes siempre, miren, escuchen esto importante, ¿eh? Cuando usted vea un ángulo de 60 y dos lados iguales, ¿de acuerdo? Que forman el ángulo de 60 grados, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente: unir el B con el D. ¿Para qué? Para formar un triángulo equilátero. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente: miren, vamos a unir el B y el D. Cuando tú unes el B y el D, miren lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, esto vale 60, entonces mira que estos van a ser ángulos iguales. ¿Por qué? Son los dos lados iguales, dos ángulos iguales. Y lo que vamos a hacer es formar un triángulo equilátero. Porque esto va a ser 60 y acá también va a ser 60. ¿Se dan cuenta? Entonces, como esto era 80, entonces esto va a ser 20. Aún más. Si tú te das cuenta, ¿estos son lados iguales o no? Como son lados iguales, quiere decir que estos van a ser ángulos iguales. Es decir, este ángulo va a ser igual también a este ángulo. Entonces esto va a ser X. Entonces quiere decir que en el triángulo BCD, 2X más 20 va a ser igual a 180. ¿De acuerdo? En el triángulo BCD, tenemos que 2X más 20 es igual a 180. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 80 grados. Muy bien, pasemos al problema número 2. En el trapecio ABCD, AB es igual a BC más CD. Allá hay el ángulo alfa. Esa es la figura, acá le he reproducido. Mire, voy a suponer que el BC valga A y el CD vale B. Entonces, ¿el A de cuánto valdría? Valdría A más B. Entonces, esto valdría A más B. Entonces, me pide cuánto vale el ángulo alfa. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es hacer lo siguiente. A ver, voy a trazar una paralela que pase por C, ¿de acuerdo? Pero esto va a ser paralela a AB, paralela al AB. Entonces hago esto. Más o menos hacemos esta paralela. La paralela vamos a poner CE. Estos son paralelas, ¿de acuerdo? Como son paralelas, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estoy formando un paralelogramo, un romboide. A, B, C, E, este va a ser un romboide. Por lo tanto, quiere decir que este lado que ven acá, este lado, BC, debe ser igual a AE. Entonces, esto vale A. Pero como todo vale A más B, y si eso vale A, quiere decir que el ED vale B. Y si esto vale B, quiere decir que estos son dos lados iguales. Por lo tanto, estos van a ser ángulos iguales. Ahora, como esto vale 80 grados, quiere decir que estos dos deben sumar 100. Para que todo sea 180.
Entonces, si esto suma 100 y son iguales, quiere decir que ¿cuánto vale cada uno? Vale 50 grados y acá también valdría 50 grados. Ahora, recuerden que si es un paralelogramo, ojo, si es un paralelogramo, quiere decir que tiene ángulos iguales opuestos. O sea, los ángulos opuestos van a ser iguales. Este B con el E van a ser opuestos. Entonces esto vale alfa. Entonces quiere decir que alfa más 50 grados va a ser igual a 180. Eso quiere decir que alfa va a ser igual a 130 grados. Muy bien, pasemos al ejercicio número 3. Dice, dado el cuadrilátero ABCD, ¿de acuerdo? Donde el ángulo A es 90 grados. Ojo, el ángulo A es 90 grados. Entonces, si esto es A, esto es 90 grados. Y el ángulo B, 60 grados. Esto vale 60 grados. Y el ángulo C vale 135 grados. Entonces, me pide dar BDC. Entonces, esto va a ser D. Me pide BDC. Ojo, B, D y C. Entonces, voy a unir. Voy a hacer la unión acá en estos momentos de B con D. ¿De acuerdo? A ver. Ahí está. Me pide cuánto vale este ángulo X. Eso me pide, cuánto vale X. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ese dato, que es muy importante, y además, ojo, además falta algo más. A mí me está diciendo que AB es igual a BC. Entonces, AB es igual a BC. ¿Qué le dije cuando estos son iguales? Unir. ¿Unir quién? A con C. Para formar un triángulo equilátero. Ojo. La idea siempre es unir para formar un triángulo equilátero. Entonces unimos A con C. Tendríamos esto, mira. Entonces estos van a ser iguales. Siempre que este es 60 y estos son iguales, forman un triángulo equilátero. Esto vale 60. Y acá también vale 60 grados. Muy bien. Ahora mira, si esto vale 60, ¿esto cuánto valdría? 75. Porque la suma tiene que ser 135. Esto vale 30. Y si esto vale 30 y esto vale 75, ¿esto qué quiere decir? Que estos dos suman 105. Como suman 105, quiere decir que este ángulo D debe ser 75. Para que sume 180. Entonces, si eso es 75, quiere decir que este lado de acá es igual a este lado. Es decir, esto va a ser un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Es decir, AC igual a D. Ahora, si ustedes se fijan bien con la figura que tengo ahí, miren el triángulo BCD. BAD, este triángulo. Este es un triángulo rectángulo isósceles. Porque tengo dos lados iguales. Este lado es igual a este lado, miren. Quiere decir que este ángulo que está aquí debe ser igual a este ángulo. Ahora, en un triángulo rectángulo isósceles, si tiene ángulos iguales, ¿cuánto mide cada ángulo? 45 grados, muchachos. 45. Entonces quiere decir que X sumado con 45 va a ser igual a 75. Entonces X más 45 va a ser igual a 75. Entonces, ¿cuánto vale X? 30 grados. Muy bien. En el trapecio ABCD, AB vale 70, CD vale 40 y me pide cuánto vale EF. EF es el segmento que une los puntos medios de las bases en este caso.
¿Qué voy a hacer en este caso, jóvenes? Voy a trazar líneas paralelas a B y a BC. ¿De acuerdo? Entonces hago eso, mira. Miren lo que voy a hacer. No olviden que me pide EF. Entonces voy a trazar líneas paralelas, mira. Por ejemplo, en este caso, ahí vamos a tratar que sean así. Una línea y acá otra línea paralela. Más o menos. Estas son líneas paralelas a este es ABC. Ahí está. Muy bien. Son líneas paralelas, ¿correcto? Y no olvidar, ojo, que acá me faltó poner, esto vale 57 grados. Y esto vale 33 grados. Ahora, si eso vale 33 y esto vale 57, como son líneas paralelas, estos son ángulos correspondientes. Y eso vale 57 grados y el de acá valdría 33 grados. ¿Cuánto suman estos dos ángulos? 90 grados. Ah, si los dos suman 90 grados, quiere decir que esto va a ser un ángulo recto. Este es un ángulo recto. Es un ángulo recto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, me dicen que esto vale 40. Como es punto medio, esto vale 20. Acá también vale 20. Entonces, esto también valdría 20. Como es un paralelogramo, porque son paralelas, esto también valdría 20. El de acá también valdría 20. Pero ¿todo cuánto vale? ¿Todo cuánto vale? Todo vale 70. Miren, todo esto vale 70. Desde acá todo esto vale 70. ¿De acuerdo? Dato del problema. 70. Entonces quiere decir que esta parte de acá valdría 30. Desde acá hasta acá vale 30. ¿De acuerdo? Eso vale 30. Pero miren lo siguiente. ¿Eh? Si yo, miren, esto es punto medio. ¿De acuerdo? Entonces el acá valdría 35. Como esto vale 20, entonces esto vale 15. El de acá también valdría 15. Entonces estamos en un triángulo rectángulo, donde este EF es la mediana de este triángulo rectángulo. ¿Y qué ocurre cuando es una mediana? Que estos segmentos que está aquí, este de aquí, con el de acá, y estos segmentos van a ser iguales. Los tres segmentos van a ser iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X va a ser igual a 15. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. En un cuadrado ABCD, ¿de acuerdo? En BD se ubica el punto M. En BD se ubica el punto M. Entonces, esto es A, B, C y D. ¿De acuerdo? A, B, C y D. En BD se ubica el punto M. Entonces, hacemos esta línea para BD. Y acá ubico el punto M. Ahí está el punto M. De tal manera que BCM es 15 grados. BCM es 15 grados. Entonces, BCM, esto de acá, es 15 grados. BCM, esto vale 15 grados. ¿De acuerdo? 15 grados. MC es 2 raíz de 6. Esto vale 2 raíz de 6. Calcula la longitud del lado. O sea, ¿cuánto vale este lado? Vamos a poner que sea L. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Miren. Voy a trazar la diagonal AC. ¿Qué pasa cuando trazo las dos diagonales? ¿Qué ocurre, jóvenes? Si trazamos las dos diagonales, dicen que estas diagonales que van a ser perpendiculares. Son perpendiculares. ¿De acuerdo? Ahora, no olvides que además las diagonales son bisectrices. Entonces, si son bisectrices, quiere decir que este ángulo vale 45 grados. Ah, entonces quiere decir que este ángulo que está aquí va a ser 60. ¿De acuerdo?
Entonces, mira, 60. Ahora, ¿esto cuánto vale? El cateto que se pone en ¿cuánto vale? La mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. ¿De acuerdo? Pero vamos a haciendo. Si esto vale L, ¿esto cuánto vale? L raíz de 2. Diagonal de un cuadrado, lado L raíz de 2. Como este punto medio sería, esto sería L medios por la raíz de 2. La diagonal siempre va a ser el lado por la raíz de 2, pero como este es punto medio, entonces esto va a ser la mitad, L medio raíz de 2. Entonces quiere decir que L medio raíz de 2, ¿a qué va a ser igual? Es decir, este lado que está aquí, L medios raíz de 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la mitad de esto, 2 raíz de 6 su mitad, por la raíz de 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedo hacer esto, miren. Puedo hacer esto. Se va, se va. ¿Cuánto es raíz de 6 por raíz de 3? Sería raíz de 18. Miren, sería acá me va a quedar L raíz de 2 es igual. Sería 2 por, ¿cuánto vale raíz de 6 por raíz de 3? Sería raíz de 18. Pero ¿a qué es igual raíz de 18? Sería 3 raíz de 2. Sería 3 por la raíz de 2. Ahora, entonces, en este caso, esto lo voy a simplificar. Entonces, ¿cuánto valdría L? L valdría 2 por 3 sería 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema número 6. Me dice cuánto vale X. Hallar X. ¿De acuerdo? Y me dan estos ángulos. ¿Qué debo hacer en este caso? En este caso voy a hacer lo siguiente. Lo voy a prolongar sus lados. ¿De acuerdo? Entonces, ambos lo voy a prolongar. Y luego voy a aplicar el teorema de la bisectriz, porque veo que AC es bisectriz, mira, ángulos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, voy a prolongar sus lados. En cada uno, por ejemplo, en este caso, esto lo voy a prolongar. Y acá también lo voy a prolongar. ¿De acuerdo? En ambos prolongamos sus lados. Entonces, pero mira lo siguiente. También daban como dato lo siguiente. Que esto vale 22 grados. Y esto vale 37 grados. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto vale su ángulo exterior de cada triángulo? De esto valdría 45 grados. Y esto vale 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si este es un punto de la bisectriz, entonces, ¿qué debo tener en este caso? Trazamos desde acá una perpendicular hacia este lado. Y esta perpendicular hacia este lado va a ser igual también a esta perpendicular. Por el teorema de la bisectriz. Estos también van a ser iguales. Estos van a ser iguales. ¿Correcto? El teorema de la bisectriz. Entonces, como esto vale 60, entonces este cateto va a ser la mitad de 8 por la raíz de 3. ¿Cuál es la mitad de 8? Es 4. Sería 4 raíz de 3. Y si esto vale 4 raíz de 3, el acá también vale 4 por la raíz de 3. Entonces, ahora, como esto es 45, el acá también vale 45 grados. Entonces, ¿a qué es igual X? X va a ser igual, ojo, X va a ser igual al cateto, que es 4 raíz de 3 por la raíz de 2. ¿De acuerdo? Recuerden que si esto vale A y esto vale A, esto vale A raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces X va a ser igual a 4 raíz de 6. Muy bien. Dice, en un romboide ABCD de 10 y 6 centímetros. Es decir, esto vale 10 y esto vale 6. El acá también vale 10 y esto también vale 6. Este es A, B, C y D. Dice lo siguiente. Se traza la bisectriz del ángulo obtuso B,
Del ángulo obtuso B trazo una bisectriz. Entonces quiere decir, de este lado acá voy a trazar una bisectriz. Ahí está la bisectriz. Vamos a poner la bisectriz BE. ¿De acuerdo? BE. Entonces, si esta es bisectriz, le pongo acá alfa, alfa. Calcula la mediana del trapecio formado por B, C, D y E. Ojo, me pide de esta figura su mediana. ¿De acuerdo? ¿Qué es la mediana? Es la semisuma de sus bases. Miren bien que esta figura que estoy pintando en estos momentos, este es un trapecio. Entonces, ¿cuánto vale la base menor? Entonces, miren bien lo siguiente. A ver, si tú sabes que esto es alfa y tú sabes que estos son lados paralelos, el de acá también vale alfa. Ángulos alternos internos. Quiere decir entonces que el triángulo BAE es un triángulo isósceles. Es decir, este lado es igual a este lado. Entonces esto vale 6. Como todo esto vale 10, esto vale 4. ¿Se dan cuenta o no? ¿Ven? Entonces, trazo la mediana. Esto va a ser la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el segmento que une los puntos medios de sus lados no paralelos. Entonces, ¿cuánto vale X? Muy bien. X va a ser igual a la base mayor más la base menor entre 2. Y eso va a ser igual a 7. 8. Hallar X, jóvenes. Me pide cuánto vale X. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso, jóvenes? Trazar desde D una perpendicular hacia AB. Entonces, hago esto, miren. Trazamos acá una perpendicular hacia AB. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, trazo esta línea con la que son perpendiculares. Entonces, al hacer esto, he formado un trapecio. Vamos a poner que sea esto DG. Esto forma acá un trapecio, donde esto va a ser la mediana. Entonces, SE va a ser también punto medio. Entonces, si E es punto medio, entonces esto vale 3. ¿De acuerdo? Entonces, si esto vale 3, entonces esto ¿cuánto valdría? Miren, 3 más 3, 6. Como esto vale 19, entonces esto vale 13. ¿De acuerdo? Esto valdría 13. Miren lo que estoy diciendo. Todo vale 19. Como esto vale 3 y esto vale 3, sería 6. Entonces esto vale 13. Ahora, esto vale 45 y la acá también vale 45 grados. Quiere decir que este lado de acá es igual a este lado. Es un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, si esto vale 13, el acá también vale 13. Ya tengo la base mayor, la base menor y quiero su mediana. Entonces, ¿cuánto vale la mediana? La mediana va a ser igual a la base mayor, que es 13, más la base menor, que es 12, entre 2. Y eso va a ser igual a 25 medios, que es igual a 12,5. Muy bien, jóvenes, con estos ya ejercicios estamos combinando la parte teórica de triángulos con unos ejemplos y en el próximo video vamos a trabajar con el libro. Muchas gracias por su atención.